Digna, estos son los cambios de la ley para evitar el sufrimiento a enfermos terminales, al menos así se le está presentando o se le está interpretando, vamos a decirlo. El dictamen aprobado incorpora a los ciudadanos paliativos al artículo 4 y establece el uso de medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. Ayer aprobó el Senado una reforma al párrafo 4 de la Constitución mexicana. ¿De qué se trata? La iniciativa aclara que la muerte digna no es lo mismo que un suicidio asistido o la eutanasia, ya que los cuidados paliativos ante enfermedades terminales tienen como base principal evitar el sufrimiento en razón de los cuidados, más no acabar con la vida. ¿De qué se trata, senadora Alejandra Reynoso, senadora del PAN, quien trae este tema? ¿De qué derechos otorga esta reforma o frente a qué estamos? Se le está interpretando como muerte digna a enfermos en fase terminal, en agonía. Buenos Hola Luis días. Alberto, muy buenos días. Mira, lo que se trata de esta reforma es que quede en la Constitución el derecho a la salud en todos sus términos, es decir, a que la salud tenga condición y dignidad, y que esto incluye los cuidados paliativos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Digo, ciertamente algunos le llaman muerte digna, para mí es vivir con dignidad hasta el último minuto, evitando el dolor, que a quienes hemos tenido que pasar por también esta fase de acompañar a un familiar y ver el sufrimiento que tiene en esta última fase de su vida, la verdad es que es muy desgarrante, y saber que los medicamentos o lo que en determinado momento le suministran no le controla ese sufrimiento y ese dolor. Lo que se está proponiendo y el objeto de esta reforma a la Constitución, pues es que primero los cuidados paliativos no sea para algunos, sino sean para todos como parte del derecho a la salud. ¿Qué es lo que queremos? Que las clínicas tengan, que algunos lo tienen, que hay que decirlo, la clínica del dolor, pero que es muy débil todavía ante las necesidades que tiene la ciudadanía. Y si yo te pongo un ejemplo, en el IMSS de León, yo soy de León, Guanajuato, en el IMSS, pues bueno, resulta que sí está la clínica del dolor con un solo especialista en la materia. Y que en algún momento el Instituto Nacional de Cancerología decía que de 10 personas que fallecen por esta enfermedad, que cada vez estamos viendo también es más recurrente, solamente una persona tenía acceso a este tipo de tratamientos. Porque hay que decirlo, son medicamentos que no son, primero, baratos, y segundo, que son medicamentos controlados. Y por lo tanto requiere, para suministrarse, primero que haya, porque el problema luego es ese, que no existe el medicamento. Segundo, que los especialistas sepan cómo poder suministrarlo, cómo poder controlarlo, cómo poder ir variando las dosis a los enfermos para que en determinado momento surtan el efecto. Y que efectivamente luego llegó a malinterpretarse si era la eutanasia, y definitivamente decimos, no se trata de eso, no es un medicamento para terminar con la vida, es un medicamento y los cuidados paliativos para que cuando llegue el fin de la vida se llegue sin dolor. Por eso, a quien esté en fase agónica terminal pueda decidir si seguir viviendo o no, los familiares o el mismo paciente. No es Mm, eso, sino que tengan derecho a quienes están en una fase terminal a ujú, estos medicamentos para controlar el dolor. ujú. ¿Sí? No se trata de que si deciden pues terminar con la vida, no, yo creo que la vida hay que respetarse, yo soy de esa convicción, y los cuidados paliativos significa a que tengan acceso a estos tratamientos para que no sufran, para paliar, como su nombre lo dice, para paliar estos dolores crónicos, esos dolores agudos, y que hay especialistas que hay que impulsar en el sector salud, que existan más porque se ocupan más la misma condición de la población conforme vamos avanzando en Son edad. entonces medicamentos, vaya, fuertes, sería entonces. Sí, exactamente, son medicamentos controlados, Ujú. que es importante que se puedan suministrar y que los ciudadanos tengan acceso
a estos tratamientos. ¿Por qué tipo de Y que, medicamentos, por ejemplo? perdón, ¿Qué tipo de medicamentos? Pónganos un ejemplo. bueno, por ejemplo, sabemos que la morfina Ujú. es para dolores muy fuertes y que tienen que estar muy bien suministrados. Hay quienes hablan de algunos otros medicamentos que no existe la investigación, y te hablo en torno al tema de la marihuana, que se ha dicho todavía no está la investigación y en determinado momento no se trata, que también hay que decirlo, estos medicamentos no son para curar, son para paliar los dolores agudos, los dolores crónicos, y que por ejemplo, Por y eso, que ya con eso esta reforma, para ser claros, por esta reforma la gente que tenga dolores intensos, dolores desgarradores, vaya que los puedan llevar precisamente a la cama en una fase terminal agónica, que estén, vaya, en esa transición, pueden ellos, esta reforma les permite que los familiares puedan suministrarle o morfina o marihuana o un medicamento de esa magnitud para que no sufran tanto, ¿sí? significa que puedan tener acceso a los medicamentos que en determinado momento Muy bien. deben de estar regulados por COFEPRIS, Entre ellos estos. entre ellos esos, y segundo, no los puede suministrar cualquier persona, tiene que ser un acompañamiento de los médicos, porque son medicamentos controlados, y Ujú. que estos medicamentos debieran darse, y que lo que queremos es que se proporcionen desde el sector salud, y para eso hay que impulsar otras. O sea, esto es solamente la reforma constitucional, y que evidentemente tiene que llevarnos a otros ordenamientos jurídicos, desde el que la asignatura de algología sea realmente una especialidad, a que las clínicas, los hospitales públicos cuenten todos con clínicas del dolor y con los especialistas, y evidentemente con los tratamientos. Ujú. Entonces, ¿qué seguiría para que quede vigente esta reforma entonces? Esto pasa a la Cámara de Diputados, pasó ahora como Cámara de Origen en el Senado, que se acaba de aprobar, pasa a Cámara de Diputados, luego tendría que pasar por cuando menos 16, 17 entidades federativas, porque es una reforma constitucional, y revisar en determinado momento los ordenamientos en COFEPRIS, sobre todo, lo digo, para que sea más fácil y que los medicamentos puedan estar en las clínicas, Ujú. Entonces, es porque un proceso esto, pues vaya. es todo un proceso, exactamente. Lo que sin duda creemos que es un gran paso es que, si bien estaba en la Ley General de Salud, había normas de la Secretaría de Salud, para que tenga consistencia y para que tenga el derecho todo ciudadano y no solamente unos cuantos, tenía que estar en la Constitución. Bien, antes me dice usted lo que me quiere decir, ahorita era selecto Sí, o era a muy criterio. esporádico. Es por, ajá. Muy esporádico, porque quien sabía, o la clínica o el hospital que tenía la disposición y los especialistas lo ofrecían, pero quienes no, fallecían con dolor. Ujú. Entonces, lo que queremos con esta reforma es que realmente sea para todos los ciudadanos, y que, pues además vayamos perfeccionando el sistema de salud con los especialistas que se ocupan, con los medicamentos que se ocupan, y y evidentemente esto, por eso se habla multidisciplinario, porque no solamente es lo que pasa el enfermo o el paciente, sino también lo que sucede en el entorno con su familia. Muy bien, sí. ¿Hay alguna estadística de cuánta gente, por ejemplo, se ve metida en algún problema de esta magnitud por no acceder a esos medicamentos, por Pues ejemplo? mira, como te lo mencionaba, cuando se hace un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología, solamente por esta enfermedad se habla de que solo 1 de cada 10 tiene acceso a este tratamiento. Y Entonces, lo que queremos es que 10 de 10, ¿no? que 10 de 10, es decir, que cualquiera, punto, Así es, a así es. nivel nacional. ¿Cómo ha sido recibida en el sector la reforma? Pues mira, de entrada yo considero que muy bien. Evidentemente esto falta para que se pueda implementar, que esperemos que no sea largo, y que también tiene que pasar por, no pasar, sino más bien impulsar desde la Comisión para la Formación de Recursos Humanos del sector salud,
y que se puedan impulsar nuevas especialidades entre los médicos. Entre ellas, insisto, esta especialidad de algología, porque son los expertos, son los que saben cómo tratar en esta fase, y que actualmente cuando vemos en los planes de estudio, pues es una asignatura de 2 meses y se ocupa mucho más formación para que podamos tener con el personal y los profesionales de la salud suficientes para atender el sector salud. Muy bien, pues muchas gracias, senador. ¿Algo más que desea agregar que no le haya preguntado del tema? Agradecerte, Luis Alberto, y por supuesto que también seguimos impulsando pues que no solamente la reforma quede escrita o la ley quede escrita, sino que se puede impulsar con el presupuesto que se ocupa para el sector salud, que sin duda ha estado en permanente austeridad, y consideramos que son de los rubros donde hay que invertir para que todos podamos tener mejor calidad de vida. Sin duda. Muchas gracias. Buenos días. Al contrario, un gusto saludarte. Igualmente, voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Nos puede ver desde su casa, desde la comodidad de su pantalla plana, en su computadora, en su tablet, en su celular, en el canal de YouTube, con una calidad nítida y con una calidad, por supuesto, que usted disfrutará de periodismo diferente, o en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live. Puede bajar la aplicación para los teléfonos celulares. Volvemos a probar partida secreta o no, es lo que están acusando algunos senadores al presidente.